bienvenida una vez más a Reflexiones de Esperanza. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk the road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste un día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la Via Dolorosa, que es la vía del dolor, como ven camina Cristo, Rey y Señor. Y fue Él quien quiso ir por su amor por ti, por mí. Por la Via Dolorosa al Calvario y a morir. The blood that would cleanse the souls of all men made its way through the heart of Jerusalem. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk the road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Le agradecemos a Yatzin por este hermoso canto. Y saben, yo a Yatzin la conozco desde que estaba chiquita, ¿verdad, Yatzin? Ella es mi prima. Y ellos comenzaron a ir a la iglesia junto con mi mamá. Y ella comenzó en la iglesia también a cantar dentro de la iglesia. Y Dios le ha dado un don muy bonito de cantar. Le ha dado un don muy bonito de cantar. Y
creo que cada uno de nosotros nos regocijamos con ese canto, ¿no? Y esa es la batalla en nuestros corazones es creer en Cristo Jesús, creer en las promesas de Dios, creer en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y yo les hago una pregunta a ustedes en esta noche: ¿cuándo fue la última vez que sentiste la presencia de Dios? Mi hermano dijo algo muy interesante. Nuestros corazones ardían, algo así dijo usted, hermano, algo así. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste la presencia de Dios? Y durante esta semana hemos caminado sobre ciertas historias en la Biblia y nos han mostrado de un Dios poderoso, de un Dios que está cerca de nosotros. Y en esta noche también vamos a hacer lo mismo. Vamos a estudiar una historia donde vamos a ver la presencia de Dios buscando al ser humano. Así que van conmigo a Lucas 24. Lucas 24. Pero antes de que comencemos a estudiar esta historia de Lucas 24, me gustaría que inclinemos el rostro para tener una oración. Ahí donde están, inclinen su rostro y vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Una vez más, Padre, estamos aquí ante tu presencia con la iglesia de la feria, Padre. Te suplicamos tu presencia. Suplicamos que camines con nosotros y suplicamos, Padre Santo, que nos ayudes a entender el mensaje. Gracias por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste incertidumbre en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que trataste y por más que tratabas, no conseguías? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste que arrodillarte y decirle a Dios: Dios, yo ya no puedo? ¿Cuándo fue la última vez que derramaste esas lágrimas? ¿Cuándo fue la última vez que intentaste todos con los médicos, con los abogados, con todo y no encontraste una salida a tus problemas? Y saben, la historia tiene que ver con eso, porque hoy vamos a estudiar de unos personajes que ellos ya conocían el camino, que ellos iban de camino a Emaús, pero ellos ya habían llegado a Jerusalén y ahora ellos estaban regresando de Jerusalén. Ellos ya conocían el camino. Y nosotros, cada uno de los que estamos aquí, ya conocemos el camino. Hemos caminado en esta vida larga y conocemos este camino. Y quiero que vayan conmigo a Lucas 24, porque Lucas 24 comienza con lo que hemos venido hablando durante la semana, que hablamos acerca de Marta, y el capítulo 24, versículo 1 dice lo siguiente, dice: y en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas. El versículo 10 dice: y era María Magdalena y Juana y María madre de Jacob. Estas personas, estas tres mujeres, habían ido al sepulcro después que Cristo Jesús ya había sido crucificado en la cruz del Calvario, y una vez que Cristo Jesús ya había estado en la tumba, una vez que Cristo Jesús ya había resucitado, estas mujeres llegan a esta tumba. Y después el versículo 13 comienza con lo siguiente, dice: y he aquí, dos de ellos iban al mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén 70 estadios, llamada Emaús, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y aconteció que yendo y hablando entre sí y preguntándose el uno al otro el mismo, Jesús se llegó e iba con ellos juntamente. Estos dos discípulos habían estado en ese momento de la crucifixión. Habían estado en ese momento cuando Cristo Jesús fue entregado a los sacerdotes para que fuera crucificado. Y ellos se habían quedado allá, y ahora, una vez que Cristo Jesús ya había resucitado, ellos estaban regresando a donde ellos vivían. Un camino que ellos ya habían caminado por muchas veces, porque era el día de la Pascua. Entonces ellos iban cada año y regresaban. Un camino que ya conocían.
Y cuando ellos estaban regresando, la Biblia me dice que ellos estaban hablando de algunas cosas. El versículo 14 dice: e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿De qué cosas estaban hablando estos discípulos? ¿De qué cosas ellos estaban hablando? Ahora yo me imagino, mis hermanos, a estos dos discípulos regresando a su ciudad, preocupados, porque es lo que dice el versículo 15, tristes por lo que había sucedido. Y yo no sé si a ustedes se han perdido alguna vez y no tienen rumbo para dónde ir. Hace tiempo, cuando estuve en Argentina colportando, llegué a un lugar que se llama Bariloche, El Bolsón, y yo tenía que viajar de un lugar hacia otro lugar. Y lo que me movía de un lugar a otra ciudad, a Lago Pueblo, o sea, así se llama Lago Pueblo, era un autobús. Y ese autobús pasaba por una carretera, pero esa carretera era una carretera larga, y esa carretera tenía ciertas casitas aisladas, una casita por allá, otra casita por acá. Y la primera vez que yo llegué a ese lugar, yo me iba a quedar en una de esas casitas. Y me quedé en esas casitas, me subía, agarraba el bus, me iba para allá o me iba para acá. Y un día yo me fui para el Bolsón. Tenía que regresar a mi casa. Y cuando me voy regresando a mi casa en el bus, en la noche no podía ver nada, porque era muy oscuro. Pero dije yo, aquí en este lugar es donde yo me tengo que bajar, porque si yo me bajo aquí, más adelante está mi casa. Yo me bajé en ese lugar, mi hermano, y después que yo iba caminando hacia allá, estaba todo oscuro, no miraba absolutamente nada. Y yo iba caminando hacia allá y no llegaba a la casa. Y de repente dije, no, es para allá. Y comencé a caminar para allá. E iba caminando para este rumbo y tampoco encontraba la casa, mi hermano. Y yo ya no sabía si ir para allá o ir para allá, porque era de noche y no miraba. ¿Saben lo que está aconteciendo con estos dos discípulos? La Biblia más adelante dice que estos dos discípulos, lo dice el versículo 15, el versículo 16. Vamos a leer el versículo 16 y 17. El 16. Mas los ojos de ellos estaban embargados para que no le conociesen. Estos dos discípulos, Jesús estaba ahí con ellos, Jesús se acerca a ellos, y estos discípulos no podían reconocer a Cristo Jesús. Estos dos discípulos estaban perdidos en ese camino hacia Emaús. Ellos estaban perdidos. Yo les pregunto una cosa: si estos dos discípulos comenzaron a hablar de Cristo Jesús, si comenzaron a hablar de todo lo que había sucedido, ¿por qué ellos no reconocían a Cristo Jesús? Si ellos lo habían visto crucificar, si ellos lo habían visto todo lo que le estaban haciendo, ¿por qué no reconocían a Cristo Jesús? Y saben, yo quiero hacerle la pregunta a ustedes: ¿qué fue lo que aconteció con Cristo Jesús? ¿Por qué estos dos discípulos estaban tristes? ¿Saben por qué estaban tristes, hermanos? Estos dos discípulos estaban tristes porque realmente amaban a Cristo Jesús, porque ellos realmente sentían lo que a Cristo Jesús le había pasado en la cruz del Calvario. Y yo aquí le voy a mencionar algunos versículos. Usted no los tiene que buscar o los quiere anotar en un papel para que ustedes después los busquen en su casa, pero Juan 18:2 dice que a Jesús lo ataron. Que usted puede leer estos dos relatos de la crucifixión de Cristo Jesús, que usted va a hallar muchas cosas, que fueron llevados ante Ananías, ante Caifás. El versículo 18-22 dice que lo abofetearon a Cristo Jesús. El capítulo 19, versículo 1, una vez más estando con Pilato, dice que lo azotaron. El capítulo 19, versículo 2 dice que le colocaron una corona de espinas y después fue llevado a la crucifixión. Después, cuando yo leo Mateo, ahí en Mateo capítulo 26, versículo 67, cuando Jesús una vez está con Caifás, dice que lo escupieron y también lo abofetearon y también le dieron de puñetazos. Ahora imagínese usted, mi hermano, hasta dónde llegó Cristo Jesús,
¿Hasta dónde llegó Cristo Jesús simplemente para salvarte? Dice que lo escupieron, dice que lo bofetearon, dice que lo golpeaban, le daban puñetazos. Aparte de que le daban esos látigos, aparte que lo castigaron, no solamente eso, sino que también lo escupían. Ahora imagínense ustedes a ese Cristo Jesús, a ese corderito que no había hecho absolutamente nada, ahí ante ese tribunal y la gente escupiéndolo. Viste que lo estaban escupiendo. Y también el versículo 27, también una vez más le puse que lo azotaban. El 28 y el 29 del capítulo 27 de Mateo, dice que le quitaron sus ropas, lo desnudaron, le quitaron sus ropas y le colocaron un manto y le colocaron su corona y le colocaron ahí, dice, una caña, o sea, un bastón, y se inclinaban ante él. Y le decían que él era el rey de los judíos, se inclinaban a él. Y no solamente eso, sino que le quitaban también la caña, y también con la caña le pegaban en la cabeza, con ese palo. Todo eso que les estoy mencionando, mis hermanos, es lo que aconteció con Cristo Jesús. Y después que Cristo Jesús acarrió su cruz, que fue llevado a la cruz del Calvario, una vez más podemos hablar cómo lo torturaron también ahí antes de que fuera llevado a la cruz del Calvario. Y todo eso que les acabo de decir, los discípulos, estos dos discípulos estaban hablando de eso, porque ahí dice la palabra de Dios, dice... Y iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Cuál era la conversación de estos dos discípulos? La conversación de estos dos discípulos de Jerusalén a Emaús eran los acontecimientos de lo que le había pasado a Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y ellos iban tristes, mis hermanos. Iban tristes, iban preocupados, iban desanimados. El versículo 15 dice, o el versículo 16, perdón, dice eso. Y díjole: ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? ¿Qué son estas pláticas que ustedes están tristes? Yo no sé si en esta noche alguien está pasando por una situación difícil. Yo no sé si en esta noche alguien está pasando por una tristeza. Yo no sé si en esta noche alguien está pasando por un problema que diga: Dios, yo ya no puedo con este problema. Hay momentos en nuestras vidas que nosotros ya no podemos hacer nada. Hay momentos en la vida que podemos llorar y lo único que podemos hacer es aclamar a Cristo Jesús porque no hay salida. Hay personas, mis hermanos, que a veces salen del trabajo y no quieren llegar a sus casas porque en sus casas tienen un problema. ¿Cómo le voy a decir a mi esposa que perdí el trabajo? Y hay tristeza y hay dolor. Y estos dos discípulos iban de regreso de Jerusalén a Emaús y llevaban una tristeza en su corazón. Ellos llevaban una incertidumbre en su corazón. ¿Cómo está nuestro corazón hoy en esta noche? Pero saben algo muy interesante, que estos dos discípulos, a pesar que ellos se sentían solos, tristes, desanimados, miren lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice lo siguiente, en el versículo 15. Y aconteció que yendo y hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó a ellos. El mismo Jesús se acercó a ellos. Estos discípulos venían de Jerusalén hacia Emaús con una tristeza, estaban llorando y habían mencionado todo lo que le había pasado a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, el que había muerto y el que había resucitado, miró en su infinito amor lo que estaba aconteciendo con estos dos discípulos, y Cristo Jesús decide acercarse a estos dos discípulos. Y Cristo Jesús se acerca con estos dos discípulos. ¿Y cuál es el mensaje que nos dice Lucas en el versículo 15? De que Cristo Jesús se acercó a estos dos discípulos. Nos da la ilusión
nos da la certeza que Cristo Jesús, mi hermano, se acerca a nosotros, que nosotros no caminamos solo, es Cristo Jesús que se acerca a nosotros, que camina con nosotros, que nos guía a donde tenemos que llegar. Si en esta noche estás pasando por una situación difícil, por una enfermedad, por una tristeza, déjame decirte que Cristo Jesús se va a acercar a tu vida. En esta noche Cristo Jesús se quiere acercar a tu corazón. En esta noche Cristo Jesús te quiere hacer saber que Él está caminando contigo a tu lado. Y a veces cuando yo veo la Biblia, mis hermanos, me sorprendo, porque Cristo Jesús se acercó a estos dos discípulos. No es que estos dos discípulos se acercaron a Cristo Jesús, porque había algo en el corazón de estos discípulos que no les permitía ver a quién, que no les permitía reconocer a Cristo Jesús. O sea, la mentalidad de ellos, el corazón de ellos era un corazón tan dolorido que no permitían reconocer a Cristo Jesús. Y muchas de las veces puede pasar eso en nuestras vidas, que ese dolor, ese sufrimiento no nos deje ver a Cristo Jesús. A veces esas tinieblas que son provocadas por el enemigo no me permiten ver a Cristo Jesús. Y estos dos discípulos no estaban solos. Jesús estaba caminando con ellos. ¿Y qué privilegio tenían estos dos discípulos, mis hermanos? ¿Qué privilegio tenía para que Cristo Jesús caminara con ellos y les dijera: yo soy el Cristo resucitado? ¿Por qué no se le apareció primero a los discípulos? ¿Por qué se le apareció a estos dos discípulos primero? Porque cuando leemos la Biblia, estos dos discípulos no dice que eran parte de los 12 discípulos, simplemente que eran discípulos. No podemos decir cuáles discípulos eran, si eran discípulos que caminaban con los 12 discípulos o no. Sin embargo, Cristo Jesús se le acerca a estos dos discípulos. Y cuando se le acerca a estos dos discípulos, Jesús les quiere hacer saber algo a estos dos discípulos. Primeramente, mi hermano, quiero decirte que nosotros no caminamos solos. En esta semana ya hablé sobre eso, que nosotros los cristianos no caminamos solos. Es Jesús quien va de nuestro lado. Es Cristo Jesús que en su misericordia llega a nosotros para transformar nuestras vidas. Amén. Cuando Jesús se acercó a estos dos discípulos, Jesús lleva un mensaje para ellos. Y quiero que vayamos leyendo, porque hay un mensaje importante que Cristo Jesús le quiere hacer saber a estos dos discípulos. El versículo 18 dice lo siguiente: y respondiendo el uno, que se llamaba Cleofas, le dijo: tú solo, peregrino eres en Jerusalén, y no has sabido las cosas que en ellas han acontecido estos días. ¿Acaso tú eres el único forastero que no sabe lo que le aconteció a Cristo Jesús? Y continúa el versículo 19. Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús de Nazaret, el cual fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Lo reconocieron simplemente como ¿qué? Como profeta. Ahora ya no era el Salvador del mundo, ahora es simplemente un profeta porque murió. Y estos dos discípulos venían atormentados, mis hermanos, porque en el pensamiento de ellos estaban esperando que ese Cristo Jesús redimiera a Israel, que levantara a Israel en esos momentos. Sin embargo, Cristo Jesús quería hacer algo en el corazón de estos dos personajes. Y Cristo Jesús ahí en el versículo 20 dice lo siguiente: y como le entregaron los principados de los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte, y le crucificaron. Estos mismos discípulos, dice ¿quién? Nuestros propios líderes crucificaron a ese profeta, a Cristo Jesús. El 22 dice lo siguiente: aunque también unas mujeres de los nuestras nos han espantado, las cuales antes del día fueron al sepulcro y no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, las cuales dijeron que él vive. Estas dos mujeres que nombramos al principio, María Magdalena, Juana, María, madre de Jacob, le dijeron a estos dos discípulos que Cristo Jesús ya había resucitado. Estos dos personajes tal vez no creyeron.
Estos dos personajes no creyeron porque en su mentalidad tenían a ese Cristo que iba a redimir a Israel. Y sin embargo, mis hermanos, Cristo Jesús hace algo. Jesús hace algo muy interesante con estos dos personajes. Y lo voy a mencionar ahí en el versículo 26 y 27. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Jesús le hace esa pregunta a estos dos discípulos. ¿Qué es lo que se ha dicho de mí? ¿No era necesario que yo tendría que padecer? Y el versículo 27 dice, y comenzó desde Moisés y de todos los profetas, declarándole en todas las escrituras lo que de él se decía. ¿Qué fue lo que hizo Cristo Jesús, mis hermanos? ¿Qué fue lo que hizo Cristo Jesús? Cristo Jesús ve que estos dos discípulos tenían una incertidumbre en su corazón, se acerca a ellos y comienza a dialogar con ellos. Y una vez que comienza a dialogar con ellos, les dice, yo sé lo que ustedes necesitan. Ustedes necesitan leer la Biblia. Ustedes necesitan ver qué es lo que se decía que le iba a pasar al Cristo Jesús. Y Cristo Jesús comienza con ellos a tener un diálogo. Y miren lo que dice. Y llegaron a una aldea donde iba, y él hizo como que iba más lejos. Cristo Jesús, mis hermanos, le comenzó a decir a estos dos personajes lo que de él se decía en todas las escrituras. ¿Es necesario que Cristo Jesús padeciera? ¿Era necesario que Cristo Jesús fuera llevado a esa cruz del Calvario? ¿Era necesario que Cristo Jesús fuera maltratado? ¿Era necesario que Cristo Jesús fuera golpeado? ¿Era necesario que Cristo Jesús fuera escupido? ¿Era necesario que Cristo Jesús muriera y resucitara? Eso era necesario. Y saben, mis hermanos, la pregunta es, ¿por qué estos dos discípulos no reconocieron a Cristo Jesús? ¿Será que Cristo Jesús no les quiso revelar quién era en ese momento? Y a veces, ¿sabe? A veces nosotros, cuando estamos enfrentando problemas y oramos a Dios, y a veces sentimos como que Dios no nos escucha. Y a veces estamos con una tristeza y con un dolor, y a veces vemos como que Dios no nos escucha. Yo no sé si le ha pasado a usted, pero a mí me ha pasado. A veces he estado inclinado, orando, y no escucho la voz de Dios. Y a veces le pido algo a Dios, y no escucho la voz de Dios. ¿Saben, mis hermanos? Yo estuve orando mucho por mi esposa. Estuve orando aproximadamente más de 10 años por mi esposa. Y a veces cuando me inclinaba y cuando le pedía a Dios por una esposa y no escuchaba la voz de Dios. Yo no sé si le ha pasado a usted eso, que cuando ora, no siente la presencia de Dios, no siente que Dios está obrando, no siente que Dios está a su lado. Estos dos discípulos iban de Jerusalén a Emaús, iban con una tristeza en su corazón. Y no solamente iban con una tristeza en su corazón, sino que ellos no habían entendido el plan de salvación. Ellos no habían entendido qué es lo que iba a suceder con Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús, mis hermanos, pudo haberles dicho a estos dos discípulos, yo soy el Cristo, el Redentor. Jesús pudo haberles dicho eso. ¿Saben? Miren lo que dice Marcos 16:12. Vamos a leer Marcos 16:12. Muchas de las veces Dios se tiene que quedar callado. Muchas de las veces Dios dice, te tienes que esperar. Y Marcos me dice algo muy interesante. Marcos 16:12 me dice, mas después apareció en otra forma a dos de ellos que iban caminando, yendo al campo, y ellos fueron y le hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Jesús se le apareció, mis hermanos, a estos dos discípulos de otra forma. Cristo Jesús veló los ojos de estos dos discípulos para que estos dos discípulos no reconocieran a Cristo Jesús. ¿Sabe qué hubiera pasado si Cristo Jesús hubiera hecho un milagro
en estos dos discípulos? Si Cristo Jesús les hubiera revelado quién es Él realmente, estos discípulos, mis hermanos, hubieran creído en Cristo Jesús porque recibieron un milagro. Y tal vez en un futuro se hubieran salido de la iglesia. Saben, hace tiempo conocí a una persona y esta persona estaba a punto de fallecer. Y me dijo: si toda la familia de tu iglesia ora por mí y yo me recupero, voy a ir a la iglesia. Mi hermano, Dios hizo un milagro, hizo que esta persona se recuperara. Y sabe una cosa, le pregunto, ¿usted cree que esta persona fue a la iglesia? No fue a la iglesia, mi hermano. Y Cristo Jesús, si le hubiera presentado a estos dos jóvenes o a estos dos discípulos, tal vez estos dos discípulos no hubieran creído en Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús tuvo que llevarlos a ellos a escudriñar las palabras de Dios. Los tuvo que llevar a la Biblia para ver qué es lo que se decía de Él desde Moisés hasta los profetas. Cristo Jesús, mis hermanos, le decía a estos jóvenes: ustedes necesitan primero creer para después poder ver el milagro. Ustedes necesitan primero tener fe para después yo poderles hacer unos milagros. Saben que los milagros, mis hermanos, son respuestas a esa fe que nosotros tenemos. Porque el milagro de que Jesús se les apareciera en esta historia no es la base, no es lo más importante. Lo más importante es que Cristo Jesús estaba transformando el corazón de estos dos discípulos a través de las Sagradas Escrituras. Vamos a continuar leyendo para ver qué es lo que Cristo Jesús dice a través de estos versículos, porque es interesante esta historia. Dice: mas ellos le detuvieron por fuerza, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde. Jesús se queda con ellos. El versículo 32 dice lo siguiente: y decía el uno al otro: ¿no ardía en nuestros corazones mientras nos hablaba en el camino, cuando nosotros abríamos las Escrituras? ¿Acaso no ardían nuestros corazones cuando nosotros estábamos regresando de Jerusalén a Emaús y ese hombre se acercó y ese hombre comenzó a hablarnos de todo lo que iba a suceder con el Cristo Jesús? ¿Acaso no ardía algo en nuestros corazones? Y después Cristo Jesús, estando partiendo ellos el pan, ellos reconocieron a Cristo Jesús, y cuando reconocieron a Cristo Jesús se desapareció. Cristo Jesús se desapareció. Usted puede leer la historia. ¿Sabe, mi hermano? Cristo quiere hacer milagros en nuestras vidas. Cristo quiere transformar nuestros corazones. Y nunca nos quede la duda que quien camina con nosotros es Cristo Jesús. Él es el que está a nuestro lado. Y cuando nosotros estemos pasando por esas incertidumbres, cuando estemos pasando por esos problemas, vayamos a la Biblia, regresemos a la Biblia. Cristo Jesús nos quiere regresar a la Biblia. A veces hay un conflicto en nuestra cabeza, por ejemplo, ¿será que realmente el sábado es el día del Señor? ¿Será que realmente es el domingo el día del Señor? Y si hay un conflicto en tu cabeza, y si tú te estás preguntando ¿cuál es el día verdadero? Búscalo a la Biblia. Cristo Jesús llevó a estos dos discípulos ¿a dónde? A la Biblia. Los llevó a la Biblia. Y es lo que quiere hacer Dios con nosotros. Si nosotros estamos teniendo ciertas dudas en nuestra mente acerca de lo que yo creo en Cristo Jesús te quiere traer a la Biblia. Si yo estoy pasando por una situación difícil, ya sea una enfermedad, una necesidad económica, Dios quiere llevarte a la Biblia, porque hay muchas promesas también, porque Dios nos quiere transformar, Dios nos quiere bendecir. ¿Qué dice la Biblia acerca de la bendición? Bueno, vamos a leer lo que dice la Biblia, y Dios va a esclarecer tus pensamientos. Dios esclareció los pensamientos de estos dos discípulos. Y Dios también quiere esclarecer nuestros pensamientos. Y para ir terminando, mis hermanos, quiero ir mencionando de que Cristo Jesús
le pide algo a estos personajes. Estos personajes, cuando iban de regreso, cuando ya iban llegando a Emaús, dice que Cristo Jesús como que los dejó ya solos para que llegaron, porque tal vez ya habían llegado a salvo a Emaús, y Cristo Jesús fue haciendo unos pasos más para atrás, y estos dos discípulos lo ven y le dicen: quédate con nosotros, Jesús. Y Jesús se quedó con estos discípulos, ¿saben? Nosotros necesitamos pedirle a Cristo Jesús que se quede con nosotros. Nosotros necesitamos decirle a Cristo Jesús que se quede con nosotros en nuestra familia, que Cristo Jesús pueda ser parte de nosotros en el trabajo, que Cristo Jesús sea parte en esta iglesia. Pidamos la presencia de Cristo Jesús, porque cuando Cristo Jesús se quedó con estos jóvenes más adelante dicen: nosotros sentíamos que ardía en nuestros corazones que alguien estaba ahí. Era Cristo Jesús, mi hermano, era Cristo Jesús. Por eso es necesario que nosotros vayamos a la Biblia, que le pidamos a Cristo Jesús que se quede con nosotros, y cuando nosotros le pedimos a Cristo que se quede con nosotros, como dice Apocalipsis 3:20, que Cristo Jesús está ¿qué? Está tocando la puerta. Cristo Jesús, mis hermanos, está tocando la puerta, y esto es muy importante porque Cristo Jesús aquí quería entrar con estos discípulos, quería esclarecer su pensamiento, quería hacer un milagro, quería decirles: aquí estoy yo. Aquí está el Cristo. Y estos discípulos tuvieron que hacer ¿qué? Estos discípulos tuvieron que decirle a Cristo Jesús que se quedara, ¿verdad? Eso es lo que ellos tuvieron que hacer. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que Cristo Jesús pueda entrar en nuestros corazones? Tenemos que abrirle la ¿qué? Tenemos que abrirle la puerta. Cristo Jesús no va a entrar solo. Usted puede caminar y Cristo y el Espíritu Santo pueden tocar el corazón, pueden estar tocando, pueden convencernos de pecado, pueden estarnos, arrepiéntete, regresa al camino del Señor, bautízate. Pero si yo no le abro la puerta a Cristo Jesús y al Espíritu Santo, ellos no van a entrar. Jesús va a continuar luchando por tu salvación, por mi salvación, pero es necesario que yo le abra la puerta para que Cristo Jesús pueda entrar en mi vida. Es necesario que yo le abra la puerta a Cristo Jesús para que Él pueda transformar mi corazón. Hermanos, esta historia es una historia muy bonita, ¿saben? Porque nos da la garantía de que no estamos solos. Nos da la garantía de que si yo estoy enfrentando un problema, no estoy solo, es Cristo Jesús que está conmigo. Me da la garantía de que si yo necesito escuchar la voz de Dios, yo puedo ir a la palabra de Dios y Dios me puede hablar a través de su palabra. Me da la garantía de que Dios puede esclarecerme todos nuestros pensamientos. Y saben, mi hermano, si usted quiere sentir la presencia de Dios, permita que Dios more en su corazón. Saben, estamos viviendo momentos difíciles. El mundo no es como lo pintan. Y yo he escuchado a algunas personas que dicen: pastor, el año que viene va a ser un año mucho mejor. Mi hermano, no va a ser mejor. Usted puede ver todas las noticias, lo que está pasando, y vamos de mal en peor. Sin embargo, como lo hemos dicho en esta semana, tenemos un Dios que todavía está trabajando en los corazones, que todavía está llamando a las personas, y que Él está juntando a todas las personas de todos los confines de la tierra a que puedan arrepentirse. Y Cristo Jesús tiene, y Dios tiene un remanente, mi hermano, tiene un remanente fiel, que va a llegar un momento que Cristo Jesús va a descender en las nubes de los cielos para que los muertos en Cristo resuciten, y nosotros, los que no hemos fallecido, seremos levantados en las nubes y seremos llevados a la patria celestial. Amén. Dios me los bendiga en esta noche, mis hermanos. Mañana vamos a tener un tema también interesante, y el título de mañana, si la hermanita lo quiere anotar ahí, mañana el título va a ser El libro perdido. El libro perdido. Mañana vamos a estudiar una historia muy bonita también de la Biblia sobre un libro que estaba perdido. Así que lo invito a cada uno de ustedes
que pueda venir mañana aquí con nosotros para continuar estas charlas. Y de paso, le queremos mandar un saludo a todos los que están detrás de las redes sociales. Continúen ahí mandando mensajitos, continúen reenviando esos sermones para que otras personas puedan continuar conociendo de Cristo Jesús. Dios me los bendiga. Reflexiones de esperanza.